Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén todos genial y listos para un poco de drama, porque tenemos noticias. Y vaya noticias. Prepárense para un bombazo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está sacudiendo las redes sociales, los medios de comunicación y, sinceramente, a todo el mundo. El 19 de septiembre de 2025, la noticia que nadie esperaba, la noticia que dejó a todos boquiabiertos, la noticia de que Hande y Kerem. Ya saben, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja dorada, los reyes y reinas de las telenovelas turcas, la pareja que todos amábamos y que creíamos que era para siempre. Pues agárrense porque la noticia es sorprendente. Pero antes de que entremos en detalles jugosos y en todos los chismecitos que rodean esta impactante noticia, quiero hacer una pequeña pausa para agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad increíble. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y lo mucho que disfrutan de mis vídeos. Y hablando de eso, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y unirse a esta gran familia. Me ayudarían muchísimo. Así, no se perderán ni un solo vídeo sobre sus estrellas favoritas, análisis detallados, noticias exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. La noticia, amigos, es que Hande y Kerem ya no están juntos. Sí, lo escucharon bien. La pareja que cautivó a millones de corazones con su química en la pantalla, con su amor en la vida real, que nos hizo soñar y suspirar durante tanto tiempo, ha terminado. La noticia explotó el 19 de septiembre y desde entonces, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha tristeza por parte de los fans. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué una de las parejas más queridas de Turquía, y del mundo entero, decidió tomar caminos separados? Bueno, la verdad es que la información oficial es escasa. No ha habido comunicados oficiales de parte de ninguno de los dos actores, lo cual, por cierto, es bastante típico en el mundo del espectáculo turco. Suelen ser muy reservados con su vida privada y aunque los paparazzis estén siempre al acecho, prefieren mantener la mayor parte de su intimidad lejos de los focos. Sin embargo, aunque no haya declaraciones directas, la información ha ido filtrándose a través de diferentes fuentes, rumores y especulaciones que han ido circulando por todos lados. Vamos a analizar todo lo que se sabe, o al menos, lo que se rumorea. Y ojo porque esto es pura especulación, pero son las que nos dan una idea de lo que podría haber sucedido. Una de las teorías más populares, y también una de las más tristes, es que la relación se desgastó con el tiempo. Estaban trabajando juntos, compartían mucho tiempo, y como suele pasar en muchas relaciones, la rutina, la distancia y las presiones externas pudieron haber afectado la chispa inicial. Esto es algo que, aunque no nos guste escucharlo, es bastante común en el mundo del espectáculo, donde las agendas apretadas, los viajes constantes y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de llevar. Otro rumor que ha cobrado fuerza es que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos futuros y sus carreras profesionales. Hande en los últimos tiempos ha estado centrada en proyectos más ambiciosos, buscando diversificar su carrera y explorando nuevos horizontes. Kerem, por su parte, parece estar más enfocado en su carrera en Turquía, en proyectos que le permitan mantenerse cerca de su familia y sus amigos. Estas diferencias en las prioridades profesionales pudieron haber generado tensiones y conflictos que, finalmente, llevaron a la ruptura. También se ha hablado de terceras personas. Hay los triángulos amorosos. Son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento. Los rumores apuntan a que hubo una supuesta cercanía de Kerem con otra actriz, aunque no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Obviamente esto causó un gran revuelo en redes sociales y las fans se dividieron entre las que defendían a Kerem y las que tomaban partido por Hande. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la presión mediática. Como les decía antes, Hande y Kerem eran una de las parejas más perseguidas por los paparazzis. Cada foto, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. Esta presión constante, las especulaciones y los rumores pueden ser muy desgastantes para una pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas de la talla de Hande y Kerem. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Realmente muy poco.
Lo que sí sabemos es que dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de compartir fotos en redes sociales, y que la noticia de su separación se confirmó por diferentes fuentes, aunque ninguna de ellas sea oficial. Los fans, por supuesto, no se lo tomaron nada bien. Hubo mucha tristeza, desilusión y, por supuesto, mucha especulación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de teorías sobre lo que pudo haber pasado y de análisis de sus últimas publicaciones. Ahora vamos a adentrarnos un poco en el impacto de esta ruptura. ¿Qué significa para sus carreras? ¿Cómo afectará su imagen pública? Y sobre todo, ¿cómo se sentirán ellos? En cuanto a sus carreras, es probable que la separación no tenga un impacto significativo. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, con una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Sin embargo, es posible que esta noticia afecte la forma en que los perciben los productores y los directores. Ahora, cada proyecto en el que participen será analizado con lupa, y seguramente habrá preguntas sobre si esta situación personal afectará su desempeño profesional. En cuanto a su imagen pública, la ruptura puede tener un impacto más directo. Hande y Kerem eran considerados una pareja perfecta, un ejemplo a seguir para muchos fans. Ahora tendrán que lidiar con las especulaciones, los rumores y la opinión pública. Es muy probable que ambos se centren en su trabajo, en sus proyectos y en mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Pero más allá de todo esto, lo más importante es cómo se sentirán ellos. Es una ruptura, una separación, y eso siempre es doloroso sin importar quién seas o qué trabajo tengas. Lo más probable es que ambos estén tristes, decepcionados y necesiten tiempo para sanar y superar esta situación. Espero que encuentren paz, felicidad y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y ahora, hablando de lo que ha pasado después de la ruptura, han surgido algunas curiosidades. Por ejemplo, los fans más observadores notaron que ambos han estado muy activos en sus redes sociales, pero sin mencionarse mutuamente. Hande ha publicado fotos de sus nuevos proyectos, de sus viajes y de sus momentos de felicidad. Kerem, por su parte, ha compartido imágenes de sus entrenamientos, de sus amigos y de sus actividades cotidianas. Han intentado mostrar una imagen de normalidad, de que están bien y de que están enfocados en sus vidas y sus carreras. También ha habido rumores de que ambos están saliendo con otras personas, pero no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que ambos se han mantenido muy discretos en cuanto a su vida sentimental. Y aquí es donde llegamos al punto clave, la gran pregunta: ¿hay posibilidades de una reconciliación? Sinceramente, es muy difícil saberlo. Las rupturas son complicadas y cada persona reacciona de manera diferente. Es posible que necesiten tiempo para reflexionar, para sanar y para decidir qué quieren hacer con sus vidas. A veces el amor es más fuerte que todo y a veces, las circunstancias son demasiado difíciles de superar. El tiempo, amigos, será el que tenga la última palabra. Pero lo importante es que, sea cual sea la decisión que tomen, les deseamos lo mejor. Hande y Kerem son dos personas talentosas, exitosas y que han logrado mucho en sus carreras. Esperamos que encuentren la felicidad, el amor y la paz en sus vidas, ya sea juntos o separados. Así que ahí lo tienen, el resumen de las noticias más impactantes sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la noticia, los rumores, el impacto y todo lo que rodea esta inesperada separación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué les pareció la noticia? ¿Estaban sorprendidos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para concluir, quiero resumir los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hablamos sobre la impactante noticia de la separación de Hande y Kerem, las diferentes teorías sobre el porqué de la ruptura, el impacto en sus carreras y en su imagen pública, y sobre qué ha sucedido después de la noticia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que se hayan entretenido. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes, debatir, intercambiar opiniones y estar conectados a través de esta pasión que compartimos por el mundo del entretenimiento. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan, qué opinan, qué más quieren que analicemos. ¿Hay alguna otra noticia que les gustaría que cubriera? Déjenmelo saber. Me encanta interactuar con ustedes y crear contenido que les guste.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos los que estén interesados en saber más sobre esta noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido increíble para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.